Muy buenas tardes, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver palabra, lexema y morfema. ¿Sí? Si bien es cierto, es un tema que ya hemos visto en razonamiento verbal, les cuento que ha sido más o menos como una introducción porque ha sido más breve, ¿no? Ahora lo que vamos a ver es vamos a enraizar un poquito más en detalles. ¿De acuerdo? Aquí vamos. La morfología. ¿Sí? Etimológicamente la morfología viene de dos voces griegas, morfé y logos, que quiere decir forma y tratado. Entonces, su definición vendría a ser tratado o estudio de la forma. ¿Ok? Las palabras se dividen, morfológicamente hablando, en monemas, a diferencia de las sílabas, ¿no? Las palabras en cuestiones de estructura de la morfología, la mínima parte es un monema, ¿de acuerdo? Entonces, el monema viene a ser la unidad más pequeña dotada de significación, ¿sí? Y los monemas pueden ser lexema o pueden ser un morfema. Recuerdo que el lexema, recuerdan lo que era, ¿no? El lexema era la raíz, ¿no? Es la parte invariable de la palabra que contiene el significado principal. Ejemplo, con casa, casita, casona, caserón. Se dan cuenta que no varía, ¿no? La palabra principal, ¿no? Porque lo demás sí puede variar, casita, casona, caserón, ¿no? Etcétera. En tanto que el morfema es la parte variable de la palabra. Entonces esta parte sí varía, ¿no? Y pueden dividirse en gramaticales y derivativos. Por aquí a lo mejor a algunos les surge una duda, ¿no? Porque a mí hemos visto en razonamiento verbal que se dividía en flexivos y derivativos. No tengan ningún cuidado aquí. Viene a ser lo mismo, ¿de acuerdo? Pero si es posible, aquí recuérdalo como gramaticales, que es lo mismo que flexivos, que es lo que vimos el otro día. Gramaticales y derivativos, ¿no? El morfema. Los gramaticales ofrecen información gramatical de género, número y desinencias verbales. ¿Qué son desinencias verbales, profesor? Desinencias verbales son todas esas accidentes verbales que se ocurren. Así a lo mejor no me lo entienden. De acuerdo. Hablan del tiempo, del modo. Por ejemplo, con estudiar, ¿no? Estudié. Esa variación al final habla de verbo, ¿no? En verbo, pero es el tiempo pasado, ¿no? Estudiando, por ejemplo, ¿no? Estudioso. Estudioso viene a ser más de un modo, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces son esos tipos de desinencias. También lo vamos a ver igual. Ok. Gramaticales, ejemplo, logros. Lexema viene a ser logro, ¿no? Y los morfemas, los que siguen. En este caso, escuchamos, justamente lo que les comentaba, ¿no? Aquí está, escuch, lexema. Porque puede ser escuché, escucho, escuchamos, bueno, en este caso, ¿no? Etcétera. Entonces, la parte invariable es el lexema, ¿no? Igual que ocurre con logros. Y la parte que sigue, bueno, es la desinencia verbal, ¿no? En este caso, ¿no? Y siguen los morfemas de tipo derivativos. ¿Qué vienen a hacer estos? Aportan también un significado, no principal como el lexema, pero sí un significado adicional, usualmente ligados a la familia de las palabras. Y aquí es donde entran los prefijos, los sufijos y los infijos. Eso sí pueden recordar, ¿verdad? De razonamiento verbal. Prefijos que vienen antes, sufijos después, infijos dentro, ¿no? Justamente es lo que les decía. Vamos a ver los morfemas derivativos. ¿Ok? Prefijos van antes del lexema, poseen significados y son átonos. Sufijos van después del lexema y antes de los morfemas gramaticales dependientes. Recuerdan que significaba átonos, ¿no? Antes de continuar, que no llevan tilde, ¿no? ¿Ok? Que no tienen fuerza de voz tampoco ahí. A ver, sufijos, volviendo. Van después del lexema y antes de los morfemas gramaticales dependientes. Y los infijos se ubican al interior de una palabra, ¿no? Dentro.
Su función es de enlace entre el lexema y el sufijo. Ejemplos, vamos a ver de prefijo. Bipolar, bisnieto. Recuerden que los derivativos aportan un significado adicional. Recuerden que lo hemos visto aquí. Aquí está, ¿no? No es el principal, pero de esto es justamente lo que estamos observando, ¿no? Bipolar, bisnieto. En este caso, ¿qué significado le otorga, no? Bi o bis, que significa doble, ¿no? Otros ejemplos les he agregado aquí. Informal, reconstruir, aséptico, informal. In nos otorga, nos proporciona la información de negación, ¿no? Reconstruir nos otorga la información de volver a ser, ¿no? Y aséptico, de a, que quiere decir carencia, ¿no? Continuamos. Sufijos, ejemplos, abogaducho, ¿no? Como les repito, siempre hay un significado, ¿no?, adicional. En este caso es un significado despectivo, ¿no?, de burla, abogaducho, ¿no? Luego hay otros ejemplos, responsable, inteligentemente, Rosaleda, ¿no? Responsable para formar una palabra, ¿no? En este caso, inteligentemente es de un modo, ¿no? Un modo inteligente, inteligentemente. Rosaleda quiere significar colectivo. Rosaleda. Como árbol, arboleda, ¿no? Bien. Continuamos con infijos. Ejemplos. Dientecillo. Pececito, ¿no? ¿Ven? Dient, luego sigue es, ¿no? Pececito. Luego están otros ejemplos. Polvareda, frialdad, pueblecito. Infijo es un poco, ojo que aquí es un poco más complicado, ¿no? Porque yo creo que entre prefijos y sufijos es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque a veces se confunde, se tiende a confundir, ¿no? Los infijos con otros sufijos. Pero eso también lo vamos a ver durante la práctica, ¿ok? Recuerda que se ubica al interior de una palabra, ¿no? Y su función es de enlace. Este enlace tiene, a diferencia del prefijo y sufijo, un significado menor. Pero es para darle sentido a la palabra, ¿no? Para darle una mejor sonoridad, en este caso, ¿no? Formación de las palabras. Las palabras pueden ser simples o pueden ser compuestas, ¿no? La palabra simple, ¿no?, formada por un lexema. Ejemplos: buey, sol, gas, ¿no? Había otros ejemplos que puede ser también aquí mar, ¿no? Mar, pan, etc. Y las compuestas están formadas por dos o más voces simples, ¿no? Y estas pueden ser, mejor dicho, de tres maneras. Puede ser adjetivo más adjetivo, que es un ejemplo, bueno, un ejemplo aquí, agridulce, ¿no? ¿Se dan cuenta? De agrio y dulce se forman una palabra compuesta, ¿no? Agridulce. Entonces, ¿se dan cuenta? Dos adjetivos. Pero también se puede formar a partir de un verbo y un sustantivo. Ejemplo: abre latas, ¿no? De abrir, ¿no? Verbo, yo abro, tú abres, etcétera, ¿no? Abre latas, sustantivo. Y otro modo que se puede dar también es a través de sustantivo más adjetivo. Ejemplo: pelirrojo, ¿no? Peli viene de pelo, adjetivo rojo, un pelo rojo, ¿no? Pero también se conoce como pelirrojo, es una palabra compuesta que sí existe. Entonces, esos tres modos, recuerden. Luego hay otros dos modos más, que viene a ser el adverbio más verbo, sustantivo más sustantivo. Veamos este de aquí: adverbio más verbo. Ejemplo: menospreciar, ¿no? Existe esta palabra también, pero si se dan cuenta viene de dos voces, ¿no? En este caso del adverbio y del verbo. Sustantivo más sustantivo. Ejemplo: boca calle, ¿no? Otro ejemplo de sustantivo más sustantivo puede ser coliflor, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de adverbio más verbo. Menospreciar puede ser también bienestar, por ejemplo, ¿no? Bienestar.
De sustantivo más adjetivo. Otro ejemplo de pelirrojo, mano dura. Mano dura. Verbo más sustantivo. Puede ser, por el atas, corta uñas, por ejemplo, ¿no? De corta uñas. Otro ejemplo de adjetivo más adjetivo, así como agridulce. A ver, puede ser, ¿no? Dos adjetivos juntos. A ver, sordomudo, por ejemplo, ¿no? Sordomudo. Continuamos. La formación de las palabras, ¿no? Pueden ser, este es un caso nuevo, a lo mejor no lo hemos visto todavía en el razonamiento verbal, ¿verdad? Derivadas y parasintéticas. Atención con esto, ¿de acuerdo? La derivada consta de un lexema al que se unen morfemas derivativos, ¿no? Prefijos, sufijos o infijos. Ejemplo, pan, panera. ¿Se dan cuenta? Simplemente están aquí, en este caso, un sufijo, ¿no? Y la parasintética está formada por composición y derivación. O sea, esta compuesta es un poco más compleja, ¿no? Ahora vamos a ver. Pueden ser prefijo más lexema más sufijo. Ejemplo, aseñorado. Puede ser también automovilista. ¿Se dan cuenta? Prefijo a. Lexema, señor. Sufijo, ado, ¿no? Aseñorado. Auto, ¿no? De hacerlo uno mismo. Auto, o aquí está claro, automático. Y lexema, móvil, sufijo, movilista. Otro modo es lexema más sufijo. No se equivoquen, no se confundan. Prefijo más lexema más sufijo. Y otro modo es lexema más sufijo. Ejemplo, hoja, latero, ¿no? ¿Ven? Dos significados principales, dos lexemas. Hoja y de lata, ¿no? Hojalatero. Otro ejemplo, malhumorado, ¿no? De mal, ¿no? Una palabra que puede funcionar sola, o sea, lexema. Humor, ¿no? Malhumorado. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí este es un dato que es un dato adicional, ¿no? Y un fonema es la unidad mínima del lenguaje oral, ¿de acuerdo? Oral, no escrito, Ojo. Por ejemplo, un fonema que no... La H, por ejemplo, no se pronuncia, ¿no? Entonces, eso tiene que ver más con la grafía, que son representación escrita de los fonemas, ¿de acuerdo? Lo que nosotros hablamos, lo que escuchamos, son fonemas. Y lo que escribimos viene a ser la grafía, que es la representación de lo que hablamos, vocalizamos, ¿no? La ortografía regula las normas de corrección en uso. Ejemplo, fonema. Aquí está. Grafía, C, Q, K. ¿Ve? Para que entiendan, se escribe diferente, ¿verdad? Esta es la grafía. Se escribe diferente, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo se escucha? Comer, querer, kilo, se escucha igual. Estos son los fonemas. Porque todo se escucha como la K. Entonces el fonema es la K. ¿De acuerdo? Los fonemas son unidades abstractas, sin significado, pero con un rasgo pertinente, que permiten diferenciarlos. Ejemplos. A y O en cal y col, por ejemplo, ¿no? P y C en topo y toco, respectivamente. No se preocupen que esto es un tema que vamos a ver todavía más adelante, simplemente curiosidad. ¿De acuerdo? Hasta aquí la clase de hoy. Y ahora nos veremos para las consultas, por si tienen alguna duda o algo que añadir. ¿De acuerdo? Hasta luego.